Nos vamos a un lugar maravilloso, nos vamos a ir al país vecino, nos vamos a descubrir un sitio de playas increíbles, pero también a un lugar de grandes patrimonios culturales, arquitectónicos y también gastronómicos. ¿Por qué no? Nos vamos a Cascais. Sin duda, Cascais y Estoril, en Portugal, conocido como la zona de las dos primaveras, gracias a su microclima cálido en verano y agradablemente soleado durante el resto del año, es una excelente opción como destino vacacional. Se caracteriza por una amplia y diversa oferta turística marcada por acogedoras playas y recónditas calas que configuran la línea de su extenso litoral. Esta preciosa población costera, de gran tradición pesquera, fue escogida en el siglo XIX como destino vacacional por la familia real portuguesa, que estableció aquí su residencia de verano, atraída por su entorno natural, su clima templado y la excelente calidad de sus aguas marinas y termales. Este efecto causó un indudable contagio en la alta sociedad europea, favorecido además por la neutralidad que mantuvo Portugal en las dos guerras mundiales, dotando a esta región de una importancia estratégica innegable. Todas las cancillerías de Europa en Lisboa disponían de sede en Cascais o en Sintra, convirtiendo a estas poblaciones en un feudo de la diplomacia europea, además de un intrigante refugio de espías y tráfico de información. Durante esta época, Cascais acogió celebridades mundiales e ilustres visitantes, entre ellos a varias de las familias reales de una Europa sometida a una de sus peores crisis políticas y bélicas. Este ambiente sirvió de inspiración al célebre escritor británico Ian Fleming, autor de las novelas protagonizadas por el archiconocido personaje de James Bond, agente 007 al servicio de su majestad, galán del celuloide y el espía por antonomasia. Qué bonito, la verdad es que es uno de esos lugares emblemáticos del país vecino. Fijaos, es un sitio en el que, como habéis podido ver en este reportaje, se dan la mano lo que es el aspecto y el espectro vacacional, con esas playas increíbles, esos acantilados que habéis visto en las imágenes o en los que a mí particularmente me gusta sentarme a mirar el mar y a dejar volar la imaginación. Pero al mismo tiempo es verdad que también es uno de esos lugares en los que se puede pasear por su casco viejo y descubrir infinidad de lugares, infinidad de rincones, de plazas, de callejuelas y de lugares emblemáticos en los que pararse, en los que detenerse, como nos gusta contar a nosotros aquí en Miradas Viajeras Magazine. Es uno de esos lugares para descubrir poco a poco y paso a paso. Nos lo va a contar también hoy David Vigorra, es el director de la revista Q-Travel, que acaba de venir de allí y con el que ya tenemos conexión. David, ¿cómo estás? Fernando, muy bien. Oye, estábamos hablando de que es un lugar para pasear poco a poco, despacio, para sentarse en los acantilados y dejarse llevar, para disfrutar de las playas, pero también es un lugar donde hay mucha tradición histórica, muchas leyendas y relatos que narrar, pero también un casco viejo que disfrutar. Si te parece, vamos a ir poco a poco, vamos a llegar a Cascais y lo primero que disfrutamos quizás sean sus playas. Bueno, sí y no, pero yo, con que soy un poco retorcido, te voy a proponer otra cosa. De entrada, hay que entender que Cascais es una ciudad eminentemente marinera y que tiene una costa muy extensa y evidentemente vamos a encontrar playas preciosas, os lo voy a asegurar. Pero yo creo que empezaría yendo a lo que sería un mirador. Un mirador que se llama, tiene un nombre ya un poco tétrico, se llama la Boca del Infierno, no sin antes pasar por el cerro donde encontramos la ciudadela del siglo XV, que fue residencia de verano de la Casa Real Portuguesa hasta 1910. Y luego os contaré más de esto. Ahora lo dejo aparcado.
Nos vamos a la boca del infierno. Estamos hablando de un acantilado totalmente agreste y violento, cortado en vertical, totalmente en vertical, donde las olas, incluso cuando no hay ese oleaje, ese mala mar, rompen incesantemente contra las paredes. Y de ahí viene el nombre de la boca del infierno, por el ruido que hace el agua romper al chocar contra esas paredes. Es un lugar agreste, violento, pero como todos estos lugares, está súper concurrido de gente. Yo creo que es lo primero que el turista, que el visitante va a conocer, porque es como el blanco y el negro de la ciudad, ¿no? Porque la ciudad, después lo contaremos, es agradable, es lo más simpática, lo más... encuentras estarte a gusto allí de una forma que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Pero en cambio este lugar es violento, y lo que es lo que llama realmente la atención. Precisamente hablaba yo antes, esas ganas de sentarme en esa zona tan agreste, mirar hacia el infinito y disfrutar precisamente de este lugar, que además es uno de los más bonitos miradores que yo conozco y en los que parar el tiempo, reflexionar, pensar, dejar volar la imaginación. Pero, David, nos has contado precisamente en esta primera intervención que Cascais es mucho más. Yo recuerdo en mis paseos por esta ciudad junto con Estoril, también luego con Sintra, ¿no? Porque tienen algunas similitudes, que aquí dejaron su impronta muchas familias de la realeza. Me gustaría, David, en un momento determinado que me cuentes si todas esas casas modernistas que hay en Cascais se pueden visitar y se pueden recorrer. Así es. Mira, yo os recomiendo el ejemplo perfecto, porque lo podéis ver por fuera y por dentro. Estamos hablando del Palacio de los Condes de Castro de Guimarães. Es ahora un museo que es un edificio que ya su exterior es de extraordinaria belleza. Está localizado en una pequeña ensenada en el mar. El agua siempre está chocando contra las paredes del cimiento de este palacio, porque es un palacio imponente, os lo puedo asegurar. Y esto ya es una belleza extraordinaria, que todo el mundo que lo visita queda hipnotizado, pero es que su exterior es el exterior típico portugués. Está decorado con azulejos, esos azulejos blancos y azules que podemos encontrar en las fachadas, con un estanque precioso que encontramos que preside la entrada. Ya nos metemos dentro y allí encontramos un patio similar a un claustro tradicional de esa época, presidido, como no podía ser, por una fuente con un león tallado en piedra, inmenso león, os lo puedo asegurar, ahora lo veréis en las imágenes, con un surtidor que lo único que se oye es el agua que borbotea del surtidor. Y ya dentro del palacio vamos a encontrar absolutamente de todo. Es el claro ejemplo de esa época. Estamos hablando de mobiliario traído de estilo indo-portugués, de cuando Portugal tenía colonias por todo el mundo. Estamos hablando de una mezcla de estilos casi surrealista, pero que atrae muchísimo, sobre todo en esa época, que se quería ostentar de todo. También tenemos vestigios arqueológicos que decoran todas las estancias, un poco para tener la idea global de lo que era esa época. Y una imponente biblioteca que os va a maravillar, con un manuscrito ilustrado a color del año 1505. Os va a encantar. Es un lugar ideal para hacerse esa idea de esa época de palacios del siglo pasado. Y vamos a seguir nuestro recorrido por Cascais, vamos a ir un poquito más rápido, que ya sabes que el tiempo es oro en televisión, y estamos hablando de algunas de esas casas modernistas que también se pueden ver en algunos otros lugares de la ciudad. Mira, así es. Yo os propongo, para que tengáis una idea global de lo que es el estilo de Cascais y de esa época de esplendor, es que cojáis una lancha, un paseo en barco que tenéis en el puerto marítimo frente al faro de Santa Marta. Ahí tenéis el puerto marítimo, y cogeremos esa lancha y nos vamos a pasear por todo el skyline.
estamos hablando de un skyline donde podéis ver todas las playas de la ciudad de Cascais y ver todos esos acantilados con las casas modernistas de esa época. Y terminaremos este paseo, como no, en el puerto pesquero. Ahí bajaremos y nos vamos a dar una vuelta por todo el paseo marítimo, ahora sí a pie, y ver ese animado paseo, porque realmente estamos en el pleno centro, y ver la playa más concurrida de la ciudad. Estamos hablando de la playa de la Ribeira. Os va a encantar, os lo aseguro. Visitaremos ese puerto pesquero porque quiero preguntarte precisamente por los mercadillos y por el mercado por la lonja, que me encanta, que es uno de esos sitios donde me gusta pararme y disfrutar. Pero antes de eso, vamos, si te parece, como comentábamos, hemos dejado el barco, hemos dejado de hacer ya ese paseo en el que hemos visto algunas casas modernistas y nos vamos a adentrar en el casco viejo. ¿Qué nos encontramos rápidamente? Mira, en el casco viejo el casco viejo está súper bien cuidado. Se nota que es una ciudad eminentemente turística. Pero es que os van a encantar las fachadas con esos azulejos que no solo los encontramos en los palacios, sino en las casas, en el propio ayuntamiento. Porque yo os propongo la ruta empezar por la plaza del ayuntamiento, la que es la plaza del 5 de octubre, que está presidida por la estatua de bronce de rey don Pedro I. Allí os va a encantar todo el mosaico en el suelo de ese juego bicolor de piedra blanca y negra en forma de ola, que es característico de los suelos empedrados en Portugal. Y a partir de ahí empezaremos a deambular por las calles de atrás. Son calles comerciales, evidentemente comerciales. Pero si vamos andando, llegaremos a plazas. Y ahí está el kit del tema, porque en esas plazas se instalan muchísimos días mercadillos de artesanos, auténticos artesanos locales, donde es el lugar ideal para comprar ese recuerdo hecho a mano. Aquí podréis ver los típicos paños y bolsas portuguesas bordadas de esa forma tan característica y tradicional. Veremos incluso trabajos hechos en mimbre, porque aquí, con que ser un pueblo de pescadores, las mujeres trabajan mucho el mimbre. Y yo personalmente me quedo con los artesanos que pintan esas baldosas del juego de adoquines del suelo, del blanco y el negro en forma de ola, y yo me quedaría con eso. Realmente me compré yo uno de esos adoquines decorados porque es el típico souvenir, el típico recuerdo que cuando lo tengas en casa recordarás como una moviola todo tu viaje. Ir terminando este primer recorrido por Cascais, ya lo traeremos también en alguna otra ocasión aquí a Miradas Viajeras Magazine, a Movistar Plus, pero no quiero marcharme de la ciudad sin hacerte dos preguntas muy rápidas. Una, hemos hablado de los mercadillos y, por supuesto, evidentemente, volvemos, como decía antes, al puerto pesquero a descubrir ese gran mercado. Y luego me gustaría hablarte de tres sitios importantes que tengo en la memoria de Cascais para que me des tu opinión. Vamos primero a esa lonja, vamos a ese puerto pesquero. Mira, con que ya hemos hablado, Cascais es una ciudad turística, pero es que es pesquera. Entonces tenemos un mercado, el de la vila de Cascais, que es inmenso, es grandioso por lo que es en la ciudad en sí de pequeña. Estamos hablando de docenas de puestos de fruta, de hortalizas del lugar, fruta exótica traída de Brasil, de Sudamérica en general, y sobre todo una gran lonja con puestos de pescado. Estamos hablando que aquí el pescado y el marisco es de lo más apreciado en Portugal. Es un marisco que viene de las frías aguas atlánticas y todos sabemos que ese frío del agua da un sabor muy peculiar e intenso a ese marisco. Pero es que ahora viene lo bueno. Mi propuesta gastronómica del destino es disfrutarlo en este mercado. Estamos hablando que el propio mercado tiene sus propios viveros, donde puedes tú escoger uno a uno, decir, ponme este bogavante, ponme esta cigala y te lo vas a comer aquí.
en forma de picnic, en mesas sentados. ¿Os imagináis coger esas gambas rojas, escogerla tú mismo, que aún están vivas, esos percebes, esos caracoles de mar llegados de las rocas, de esas rocas que hemos hablado antes de la boca del diablo, o el famoso buey de mar fresco, preparado al estilo portugués, que se hace con huevo duro, con cebolleta, con limón, mostaza y brandy? Más fresco, más barato, sobre todo, y original es imposible. David, para terminar, te decía antes que quería nombrarte 3 lugares porque entre Cascais y Estoril hay que contarle a todos nuestros telespectadores que tan solo hay una calle, simplemente una calle, distancia a Cascais de Estoril. Ahí a mí me gustaría fijarme, por ejemplo, en 3 recuerdos, ¿no? Me gustaría en el casino de Estoril, me gustaría ir también al Hotel Palacio, otro de los emblemáticos, y a las pastelerías Garret. Son 3 lugares emblemáticos que además, para el que no lo sepa, para el que descubra por primera vez este lugar, tienen mucho que ver con James Bond. Así es, así es. Aquí tenemos una mezcla de todo, una mezcla de espionaje, una mezcla de aristocracia. Mira, empezamos por el casino, el famoso casino de Estoril, que mucha gente lo confunde el casino de Cascais, pero realmente estamos en Estoril. Lo que tú has dicho, solo hay que cruzar una calle. Pues el famoso casino, el casino de Estoril, era muy frecuentado por toda la aristocracia europea que estaba exiliada aquí. Aristocracia y realeza. No olvidemos que don Juan, el padre del actual rey emérito de España, don Juan Carlos, que curiosamente también ahora está en exilio forzoso, jugaban aquí cada noche sus fortunas, y quien no las jugaba, porque ya las había perdido, jugaba con la influencia y la información. Estamos hablando de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para poner un contexto, el Palacio, el Hotel Palacio, que aún sigue en funcionamiento, era la base de operaciones de los aliados. Pero es que además, el Hotel Atlántico, que ahora está desaparecido, allí operaban los nazis. Siempre estamos hablando en un contexto de que Portugal era totalmente un país neutro. Y ahora viene lo bueno. Ian Fleming, el escritor del famoso personaje James Bond, conoció aquí su James Bond real. Estamos hablando de un agente serbio que se llamaba Dusan Popov, que hemos visto ahora en una imagen, en una diapositiva. Pues este agente que inspiró a Ian Fleming, porque Ian Fleming era periodista, era escritor y medio empleado de los servicios de inteligencia británico. Así que allí, como se dice vulgarmente, se cocían habas. En el Hotel Palacio encontramos un pasillo, una galería larguísima con las fotografías de todos estos personajes famosos de realeza y no realeza que han pasado por aquí. Y ahora nos vamos a la pastelería Garret, que tú me digas, ¿qué la gente nos va a decir? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? En la pastelería Garret era el salón de té de la época. Aquí venían los espías. Aquí venían a tomar el té, era la excusa, y aquí venían a conspirar, a traficar con esa información, porque era la zona neutra de los aliados y no aliados. Aquí venía todo el mundo, y hoy, a día de hoy, venimos todos a recordar esa época, a pisar este lugar y decir, aquí estaban estos espías, y a tomarte uno de estos pastelitos que os aseguro que están deliciosos. Aquí yo creo que los espías de la época tenían unos kilos de más, porque si cada día estaban aquí comiendo, os aseguro que se iban a poner buenos. Pues parafraseándote, aquí dejo este tema, aquí dejo este viaje, aquí te despido. David Vigorra, muchísimas gracias, escritor, viajero y director de la revista Q-Travel, pero sobre todo amigo y tertuliano de Miradas Viajeras Magazine, de Movistar Plus, de Negocios Televisión. Fantástico trabajo. Enhorabuena, amigo. Gracias. Gracias.
lo prometía. Era un destino fantástico, era un destino maravilloso, de esos que tienes que agendar para tu próximo viaje, y lo prometido es deuda. Déjame tan solo unos instantes que te dé unos consejos y regresamos inmediatamente. Todavía tenemos muchas cosas que contarte.